Buenas tardes, reciban la bendición de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de este programa, su programa Vida para Moca, un programa auspiciado por la Asociación de Pastores, Evangelistas y Misioneros de la provincia Espaillá. En esta ocasión le habla a su pastor Oscar Infante, pastor de la Iglesia Torrente de Vida de esta ciudad de Moca. Tenemos un invitado en esta tarde, un líder de jóvenes, Yeuri Cabreja, quien también va a compartir todo el tiempo que vamos a estar hablando, un tema muy importante en esta tarde. Queremos iniciar orando y dando algunas informaciones de la Asociación de Pastores. Bienvenido, Yeuri, y por favor, ora. Gracias, pastor. Felices de estar aquí y esperando que Dios traiga una palabra fresca y que dé fruto a esas vidas que nos van a escuchar en esta tarde. Vamos a orar para dar inicio. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Oramos para que tú traigas palabras, Señor, que sean vida, mi Dios, que sean palabras de afirmación para esas personas que nos escuchan, una palabra de esperanza, mi Dios, que renueve corazones, mi Dios, que levante a esas personas que están caídas, Señor, que tú transformes nuestra mente, Jesús, Padre, que este día sea de bendición, que esta tarde, esta hora aquí, Señor, en este programa, podamos disfrutarte a ti, podamos disfrutar tu presencia, Señor, y que a través de ti, mi Dios, surjan cosas nuevas en nuestros corazones y en los corazones de las personas que nos escuchan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le informamos de parte de la Asociación de Pastores que este lunes, que contamos a 9, tenemos la reunión ordinaria. Esa reunión le pertenece al pastor José Miguel Alejo y su esposa, y la vamos a celebrar en el templo de la Iglesia Torrente de Vida, que está en la calle Colón número 19, a partir de las 6:30 de la tarde. Todos los pastores están invitados, y si usted escuchó el mensaje y tiene algún pastor cercano, por favor comuníqueselo. Que este lunes 9 de mayo a las 6:30 de la tarde será la reunión ordinaria de la Asociación de Pastores. Es importante que los pastores vayan y seamos puntuales, porque tenemos una agenda de temas importantísimos a realizar y necesitamos que usted esté ahí para que asuma su compromiso también. Repito, este lunes, que contamos a 9 a partir de las 6:30 de la tarde en la Iglesia Torrente de Vida, vamos a celebrar la reunión ordinaria del mes de mayo de la Asociación de Pastores, y le corresponde al pastor José Miguel Alejo y su esposa. Yeuri, el mes de mayo se caracteriza por muchas aguas, y precisamente mañana, domingo, en Estados Unidos celebran o conmemoran el Día de la Madre. Hemos estado en conexión con la Iglesia del Norte y hemos visto los preparativos y la importancia que ellos le dan a esta celebración. A nosotros nos corresponde a final de mes. Nosotros los evangélicos decimos, no, que el Día de la Madre es todos los días. Lo sabemos que es todos los días. Y el Día del Padre, el Día de Cristo, es todos los días. Pero sea comercial o no, cuando nos toca compartir estas celebraciones, como que las personas se aprestan a sobreponerse y a tener un poco más de interés en sus seres queridos y reconocerlo. Y darle un presente y por ejemplo, los que viven lejos del lugar de origen se trasladan para estar con su mamá si está vivo, su papá, y si ya están en la presencia del Señor, van a los cementerios y le limpian la tumba, le llevan unas flores. Son actos que se hacen tradicionalmente. Pero hay una pregunta que queremos compartir con los amigos televidentes, y es acerca de la importancia de ese ser tan amado y lleno de tantas virtudes y responsabilidades como son la madre. ¿Qué palabra tú tienes no solamente para la madre americana, que hay inmensidades de dominicanas que lo celebran mañana también, que son ya
residentes en los Estados Unidos, y de la madre de nosotros, los dominicanos. ¿Qué palabra tú tienes para motivarnos y motivar a los hijos de que aprovechemos este tiempo para darle el valor que nosotros como hijos debemos aquilatar a nuestras madres, las que están vivas y el recuerdo de las que ya están en la presencia del Señor? Amén. Sí, yo creo que Dios nos creó con este deseo de disfrutar y de fiesta. Yo creo que es algo que viene ya en nuestra genética. Yo creo que si recordamos la historia de Jesús, su primer milagro fue en una boda. Y yo creo que el sentido de tú entender de que este sentido de alegría y de fiesta viene de parte de Dios. Yo creo que tener un día para celebrar las madres, para celebrar el padre, para celebrar un cumpleaños, es totalmente algo que debemos de disfrutar al máximo, de tú entender de que, wow, qué bonito que hay un día que yo pueda dedicarlo totalmente a ese ser tan querido para todos los que tenemos una madre. Yo entiendo que todos estamos de acuerdo ahí, sea cual sea nuestra situación, estamos agradecidos con ese ser que nos dio vida, que Dios utilizó para traernos a este mundo. Entonces, qué bonito que tengamos este día. Sí les animo a cada una de las personas que a pesar de que ustedes decían, ¿verdad?, lo podemos celebrar cualquier otro día, pero tenemos ese Día de las Madres dedicado para ellas, y no está mal de tú dedicarte también y honrarla. Yo creo que uno de los versos que nos conocemos mucho, ¿verdad?, que compartía hoy esta mañana con los niños allá en el proyecto, es de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que tenga larga vida. Y qué bonita esta promesa de que, wow, Dios que es fiel, Dios que es verdadero, que nunca miente, te está dando esta promesa de que si tú honras a tus padres, te irá bien, tendrás larga vida, que es un mandamiento con promesas. Yo creo que eso debería de ser suficiente. Más que eso, es tú reconocer la importancia de ese ser. Wow, cuando pensamos en nuestra madre, yo creo que es el amor más puro, es el amor más íntegro que alguien pueda tener, un amor que nadie encuentra cómo compararlo. Entonces, tener ese día de honrarla, yo creo que debemos de darnos por entero en agradecimiento a ese día. A pesar de que podamos hacerla cualquier otro día, ese día es dedicado a ellas, así que aprovechemos ese día y celebremos así como Jesús lo hizo. Nosotros también podemos celebrar ese día. Amén, amén. Estamos de acuerdo. Algo que debemos tomar en cuenta, que ese día que vamos a dedicar para estar con las madres, no vamos a llevarle carga. Sí, porque a veces hay hijos, vamos para de mamá a visitarla y a celebrar el Día de la Madre, y lo que le llevan es carga. Le llevan 2 gallinas de esas viejas que no se ablandan, para que la mamá le haga un sancocho. Entonces usted no va a celebrar madre, usted es lo que va a llevarle una carga a su madre. Ese día dedíquese a honrarla, no solamente de palabras, sino de hechos. Prepárele usted los alimentos y téngala como una reina si la tiene viva. Y dele gracias a Dios porque no hay otro ser, humanamente hablando, que tenga todos los encantos, adornos y cualidades para reconocer y exaltar que es una madre. Y quiero enfatizar algo. Cuando la Biblia establece la honra a los padres, no está diciendo que si la madre es buena o es mala. Está hablando del ser. Y aproveche ese día para usted restaurar su relación con su mamá. Si tiene tiempo que no la visita o ha habido una situación que por el momento ha enfriado las relaciones. Tenga razón usted o no tenga razón. Humíllese ante Dios y dele esa sorpresa o ese momento agradable a su mamá, honrándola. Hónrela con palabra, hónrela con sentimiento, hónrela con recursos. También dediquemos una ofrenda para ella. Cuando hablo de ofrenda, estoy hablando de dinero. Porque cuando usted le regala una estufa que es buena y es necesaria, usted le está regalando un utensilio para que ella trabaje. Pero si usted le regala 100 pesos, le está regalando 100 pesos para ella hacer una inversión personal. No estoy diciendo que no le lleven la estufa, ni la nevera, ni el televisor, no. Son cosas necesarias en un hogar. Si su mamá le hace falta eso, regáleselo. Pero adiciónele algo económico para que ella pueda
cuando usted ya regrese a su casa y si de otro país a su país, ella pueda disponer de ese dinerito para cosas personales. A veces las personas adultas carecen de manejar algo de dinero y ellos tienen sus personajes. Yo recuerdo que mi mamá tenía amistades que aunque ella tenía sus necesidades resueltas ya en su estado envejeciente, pero ella tenía sus amistades que le gustaba darle algunos presenticos, que no lo hacía en presencia de nosotros, pero nosotros lo sabíamos, en que ella utilizaba el dinero que se le daba. Como no trabajan, como no tienen entrada, ellos aprovechan esas pequeñas ofrendas y las distribuyen en personas de su entorno. Entonces, hagámoslo para que honremos nosotros ese tiempo que vamos a participar con nuestra madre en el Día de las Madres. Amén. Qué bueno. Queremos también tratar otros temas y tiene que ver con la juventud. Y quiero iniciar este conversatorio con respecto a la juventud, leyendo Eclesiastés, un libro importante escrito por el sabio Salomón. Eclesiastés 12 dice, lo leo en el nombre de Jesucristo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Tengo un poco de preocupación cuando leo esto. Son de los temas que habla la palabra de Dios, la Biblia, que nos muestran una total realidad. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Pero somos jóvenes primero. Entonces mi pregunta, Jerry, quiero que tú traigas una exhortación respecto a la pregunta que te voy a hacer. ¿Está pensando la juventud de hoy? ¿Está valorando la juventud de hoy la etapa que está viviendo? ¿Son conscientes los jóvenes de que es un periodo transitorio el de la juventud y de que en la juventud ellos deben abrazar a su Creador, tener una relación con el Señor? ¿Están los jóvenes contemporáneos del presente siglo teniendo en mente y en su corazón tener una relación con Dios? ¿O ellos lo están abandonando para estos tiempos que dice Eclesiastés 12? ¿Qué percepción te da a ti? Tú que eres un joven y trabajas en un ministerio de jóvenes y tienes un radio mayor del conocimiento de cómo andan los jóvenes en este tiempo. ¿Tú crees que los jóvenes de este tiempo necesitan un acercamiento del liderazgo de la iglesia o de los padres para hacerlo consciente de que este tiempo presente que ellos están viviendo, en el furor, en la fuerza de la juventud, también hay que apadrinar una relación con el Señor? Ellos están conscientes
de que van a llegar a viejos si no mueren jóvenes, y que nos espera a nosotros en los años donde no hay contentamiento. Y lo vemos. Vemos en nuestro derredor, en nuestra familia. Conocemos de personas que ya están en esas condiciones. Y también los lugares donde van los envejecientes. Así que no estamos inventando algo que no es real. La juventud, como dice es la juventud divino tesoro. Es una expresión totalmente llena de fortaleza, el esplendor de la juventud. Está el joven pensando en que hay que tomar tiempo para relacionarse con el Señor. ¿Qué tú puedes percibir en estos tiempos acerca de eso? Sí, excelente tema, porque es un tema actual, un tema que vemos diario. Como usted dice, yo creo que la juventud, uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, ahora que uno la está experimentando, ahora que, ¿verdad?, yo estoy en la juventud, puedo decir, ¿verdad?, con todo el conocimiento, con toda la experiencia que estoy teniendo, que la juventud de verdad que es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, tanta fuerza, tanta energía, tanto ánimo para hacer las cosas, tal vez incluso el tiempo por la parte de vida que estamos viviendo, ya obviamente diferente para varias personas, pero sin duda alguna la juventud es algo exquisito que Dios nos ha dado, es un tesoro que debemos aprovechar, y no quería empezar diciendo eso, de que wow, qué bonito es vivir este tiempo. Y yo creo que usted leyendo, pastor, esa escritura, cuando dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, yo creo que cuando nos dice acuérdate es porque ya nos está enseñando que sí, al parecer es un momento que suelen los jóvenes olvidarse de Dios. Yo creo que si nos dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es porque Dios sabía ya que cuando estamos en la juventud, tal vez por esta fuerza, esta energía que tenemos, solemos enfocarnos en otras cosas. Y Él nos está diciendo aquí, acuérdate de tu Creador. Es decir, que Dios sabía de antemano que el tiempo de la juventud, con todo su esplendor y lo bonito que es, también es un tiempo que tal vez era fácil desviarse. Y yo creo que puedo estar de acuerdo con esa parte. Y le respondo la pregunta ahí, ¿verdad? Que hay tal vez muchos jóvenes que sí piensan en Dios, que sí piensan en las cosas que quieren lograr en cuanto a su vida espiritual, pero sin duda alguna vemos una generación que está con necesidad de buscar de Dios. Hay una generación que está perdida, una generación que está muy entretenida. Yo creo que algo que hemos escuchado anteriormente es que en este tiempo, ¿verdad?, de mucha información, es tal vez donde hay más personas desinformadas. Y es lamentable eso, es lamentable saber que en tu mejor momento, tal vez podríamos decir, ¿verdad?, sin quitarle el mérito a la vejez y la sabiduría en ese tiempo, o tal vez a la niñez, en este tiempo tan hermoso que es la juventud, estamos viendo que hay jóvenes que ni siquiera piensan en la vida real, que es la vida que Dios da. Yo creo que estamos muy enfocados en esa vida que es pasajera, que es temporal, y no nos estamos enfocando en lo que en verdad Dios quiere que nos enfoquemos. Él nos está diciendo, acuérdate de mí cuando tú estés joven, porque me vas a necesitar. Y yo creo que así como usted decía, pastor, la vida se trata de cambios, se trata de cosas que van a pasar, y algo que entendemos todos es que vamos a envejecer, como usted decía, pastor. Sin duda alguna, yo creo que nadie tiene esa idea de que no, yo voy a ser joven por la eternidad. No, al contrario, entendemos de que nuestra vida sigue progresando y estamos envejeciendo de alguna manera. Entonces, tú entender eso de que, wow, el mejor tiempo tal vez físicamente, con toda tu fuerza, que tú lo malgastes en algo que en verdad no valga la pena en su totalidad, como que no vale la pena, como que necesitamos cambiar eso. Entonces, escuchando esta palabra, animo a cada joven que está ahí escuchándonos de que es necesario buscar de Dios en este tiempo. Es necesario que tú conozcas cuál es el plan de Dios para tu vida. Precisamente he hablado con muchos jóvenes, y ya sean en el ambiente cristiano o no cristiano, siempre me gusta preguntar como cuál es el sentido de tu vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y me apena muchas veces las respuestas de personas que ni siquiera entienden para qué están vivos, como
como, wow, yo quiero hacer esto y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida? Y yo creo que te hago la misma pregunta si me estás escuchando ahora, de que, ¿cuál es el sentido de tu vida? Tú que eres joven y estás disfrutando, no sé, sales en la noche con tus amigos o estás estudiando dicha carrera para tener un estatus social, no sé, de qué calidad. Pero el sentido de tu vida es eso, que tú logras eso y ¿qué pasó? Ya, alcanzaste la plenitud de la vida. Yo creo que es algo que tenemos que meditar, de que la vida es mucho más que eso. Si ese fuera el sentido de la vida, como que no sería suficiente. Yo creo que Dios nos creó a todos con esta necesidad de buscar algo más. Y definitivamente, yo creo que afortunadamente llegamos a ese punto de la vida, de que a muchos les pasa cuando son jóvenes, a otros les pasa cuando son más adultos, pero llegamos a ese punto de que queremos algo más. Y sí me he encontrado con muchos jóvenes que se me acercan y me dicen, estoy buscando en qué creer, quiero algo más, no sé de qué se trata la vida. Y es porque Dios ha puesto esa necesidad en nosotros, de que necesitamos del Creador. Y no sé si tú estás sintiendo eso en este momento o no lo has sentido, pero déjame decirte que está ahí en tu corazón, está esa necesidad, ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y Él te está trayendo esta palabra de ánimo, de, hey, acuérdate de mí ahora, acuérdate de mí en este momento, porque no sabemos el mañana. Dice la palabra que, como decía el pastor, los tiempos van a cambiar, serán malos, el sol se va a volver oscuro. Entonces, si estamos conociendo esta palabra de que los tiempos van a cambiar, y no dice que va a ser mejor, sino que al contrario, los días van a empeorar. Necesitamos del Creador ahora y Dios está atento y está dispuesto a darte el mejor tiempo de tu vida. Yo creo que si mezclamos nuestra juventud, esta fuerza, este tesoro, este tiempo que tenemos con los planes del Señor, con el verdadero sentido de la vida, lo que tú vas a alcanzar es la mejor plenitud. Yo creo que todos estamos buscando esa paz, esa alegría, esa felicidad de alguna manera. Y el único que te puede dar eso es Dios. Y hay muchísimas personas que pueden testificar de eso. Y te animo a experimentar eso, de que acordarte de tu Creador en los días de tu juventud puede ser la dicha más grande que te pueda pasar. Entonces, te animo a eso. Y tenemos los ejemplos al alcance nuestro, los que todavía tienen su padre vivo, en la manera en que el ser humano va degenerándose física y mentalmente. Así que no estamos inventando nada. Y nos va a tocar a todos. Y qué bueno que usted tenga la oportunidad como joven de correr la carrera de la vida acompañado del Señor. Amén. Sería lo más grato que te puede suceder en tu juventud, conocer del Señor. Porque Dios nos brinda tantas oportunidades de realizarnos como personas, como miembros de una familia y como una comunidad de fe que somos, que no nos alcanzaría el tiempo para desarrollarlo todo. Sin embargo, podemos escoger, elegir el servirle a Dios y coronado con los dones y talentos que Dios nos da a cada uno de nosotros, cuando hemos creído en su nombre y recibimos la persona del Espíritu Santo. Hay un pasaje bíblico que está en los Proverbios que habla acerca de instruye al niño en su camino y cuando fuere adulto o viejo no abandonará al Señor. Y ese pasaje me hizo memoria en el día de hoy con respecto a la juventud, porque conozco muchos jóvenes y llega un periodo de la juventud como que ellos, aún habiendo nacido en un lugar cristiano, llega un momento en que ellos se apartan del camino. Y no le vemos como la lógica a eso. Si usted nació en el Evangelio, fue instruido desde pequeño en el Evangelio, asistió a la escuela dominical, después a liderazgo, a la comunidad de jóvenes, y de repente usted sale a tomar una vacación en el mundo. Y esa palabra me trajo a la memoria que tiene todo el sentido y el peso de la misma palabra, porque esa misma palabra que está insertada en el corazón de los jóvenes son los que los trae de nuevo al camino. Hemos visto, conocido jóvenes talentosos que por momentos salen de la comunión de la iglesia y se van a andar como el hijo pródigo en el mundo. Luego regresan con todas las
cosas que le suceden fuera del Señor y retoman el camino. Entonces ahí se asientan y le dan la oportunidad que el Señor haga la obra de restauración que necesitan para volver a tomar el camino del Señor. Y eso acontece periódicamente en la juventud. Creemos que por el tiempo que estamos viviendo y la abundante información que tienen los jóvenes, debe saber y sobre todo establecer o discernir qué es lo más conveniente para ellos, cuál es la información que ellos deben retener y cuál es la información que deben rechazar. Y pueden tener la oportunidad de consultar a personas de buen testimonio, mayores que ustedes, acerca de esas inquietudes o esas interrogantes que tienen respecto a la vida y respecto a las organizaciones mundiales que transmiten informaciones, una de carácter de salud, de proyección económica, política y respecto al futuro. Y si usted no tiene la respuesta, consúltela, porque a veces nosotros nos enfocamos en lo que dicen nuestros gobernantes y esos grandes pensantes y creemos que eso es correcto, porque lo dijo fulano de tal. Un niño te puede decir un mensaje que es tan certero como que te lo dice un científico, porque Dios usa a las personas para revelar su pensamiento. Entonces es oportuno que la juventud de ahora, del tiempo presente, trate de buscar la forma de relacionarse directamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto le va a dar la apertura a que ustedes tengan un marco o un radio más amplio del conocimiento de lo que es de Dios y establecer por conveniencia propia cuáles son sus asignaciones como joven. Porque la juventud es un trazo, es un tiempo breve que pasa en la vida de nosotros, donde no podemos acumular la experiencia con la fortaleza de la juventud, pero como tenemos al alcance tantas informaciones importantes que nos llegan a nosotros, de personas que han pasado los procesos de la vida, que ya están en una edad adulta y hacen las recomendaciones, nosotros podemos sanamente alimentarnos y fortalecer nuestro carácter, aún siendo jóvenes, para mantenernos firmes. Porque algo que he notado en estos tiempos, en nuestra juventud aún cristiana, yo recuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio, había un grupo de líderes jóvenes que hablaban, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero. Bueno, la iglesia ya es testigo de las personas que salieron al campo misionero y que hoy están en el campo misionero. Y las relaciones que tuvimos con organizaciones internacionales, mayormente de Brasil y de Estados Unidos, que eran las dos fuentes que nos visitaban constantemente. Y en ese tiempo había un fervor en nuestra juventud, estoy hablando de la iglesia Torrente de Vida, de querer ser. Pero yo eso no lo oigo ahora. Escasamente escucho a Natanael, por un lado, en la iglesia tal, otros jóvenes. Son muy escasos los jóvenes, hablando de nuestra comunidad, que tienen el deseo en su corazón de dedicar su vida al servicio de la obra del Señor. ¿Qué está pasando, Jerry, con eso que está escaseando en estos tiempos? Sí, definitivamente, pastor. Yo creo que es de preocuparse cuando vemos ese sentir de ¿por qué no está pasando eso? ¿Por qué no están los jóvenes tal vez proclamando, como decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacer la voluntad de Dios? Y como decía ahorita, wow, es que estamos viviendo en un tiempo tal vez tan difícil, los tiempos se han vuelto oscuros de alguna forma y han llenado incluso los jóvenes que han nacido en la iglesia. Yo creo que se han visto incluso ensuciados por estas cosas, por
por esta información que nos están dando, de que muchas veces incluso nuestros sueños se tornan más hacia el lado del mundo, de tú verte más con un título, no sé, con llegar a ese nivel de fama muchas veces, de que el mundo nos está pintando un sueño que no es la realidad o no es lo que Dios está buscando. Y lamentablemente, sí yo puedo decir, pastor, que sí hay jóvenes que han perdido ese enfoque en cuanto a los planes del Señor en la iglesia. Y es necesario, yo creo cuando usted leía, ¿verdad?, el versículo de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es nuestro ánimo en este momento, de que los líderes de la iglesia, los padres, ustedes que tienen el mayor liderazgo con sus hijos en sus casas, ese es el trabajo que debemos hacer, es el trabajo que debes preocuparte de hacer. No dice, tal vez, no sé, no te dice todas las bendiciones que uno quiere escuchar, de que tu hijo, si tú instruyes a tu hijo día tras día, él día tras día va a ser obediente y va a hacer la voluntad de Dios. No, instrúyelo y de alguna forma esa palabra va a quedar sembrada en sus corazones. Entonces, crear ese hábito, esa constancia, esa disciplina de tú decir, yo voy a sembrar en las personas que yo estoy influenciando esta palabra, porque confiamos en el poder de la palabra. Entonces, Dios va a encargarse de regar esa palabra, de darle vida, pero nosotros enfoquémonos en plantar esas semillas en esos corazones jóvenes que tal vez ahora están muy pequeños, pero que la vida los va a hacer crecer y se van a enfrentar a diferentes situaciones, y que las palabras que fueron sembradas en sus corazones vendrán a dar vida, vendrán a dar fruto. Entonces, es nuestra exhortación en esta tarde de que a ti, padre, que nos estás escuchando, a ti, líder, no sé si tienes grupos, personas que estás hablando de la palabra, personas que tú aconsejes, no ceses este hábito de compartir y sembrar la palabra de Dios, que es viva, es eficaz. Es esa palabra que va a romper nuestros corazones, que nos va a quebrantar, que nos va a confrontar, que nos va a dar fe. La fe viene por el oír. Entonces, si tú quieres ver un niño que tenga fe en Dios, dale la palabra del Señor, que ese sea su alimento. Es nuestra mayor preocupación, es ese pan de vida que es Jesucristo para nosotros, que si no nos da ese pan de vida, entonces vamos a morir espiritualmente, que es necesario alimentarnos, que ahora sea con más trabajo. Yo creo que puedo decir también, pastor, esta semana en un curso que estamos haciendo de liderazgo, ¿verdad?, que usted conoce, un grupo de la iglesia, hablábamos de crecimiento y cómo el crecimiento debe de ser intencional. El crecimiento conlleva trabajo duro, el crecimiento toma tiempo. Y la última parte decía, el crecimiento siempre vale la pena. Entonces, es esta palabra de entender de que, oye, aunque tú no estés viendo los resultados que tú estás queriendo ver, tienes que seguir haciéndolo, aunque no te estés viendo en los niños, en las personas a tu alrededor, wow, sigue siendo igual, no está cambiando. Aunque tú no veas eso, hay una palabra que está siendo sembrada y que va a crecer. Entonces, sé intencional, crea estos hábitos, aunque no pasen las cosas como tú quieras, siempre vale la pena crear estas cosas, de que tú sentarte con tus hijos, compartir un versículo, leer una palabra del Señor, orar con ellos. Esto va a dar fruto, porque es que Dios es real. Esto no es una mentira, esto no es un cuento de hadas, sino que estamos creyendo de que cada palabra que se siembra en esos corazones, sean pequeños, sean grandes, van a producir algo en las vidas de esas personas que va a detonar algo diferente en diferentes circunstancias o situaciones o edad de esa persona. Entonces, estas son palabras de Dios, esto es palabra verdadera, de que instruye al niño en los caminos del Señor. Y esta palabra va a detonar en él eso que estamos buscando, que él busque del Señor, esa necesidad de ser saciado por el Señor, porque como dice el pastor, estamos viviendo un tiempo difícil donde vemos jóvenes que no tienen deseo de ser pastor, o no tienen deseo de déjame salir a predicar el evangelio, y es lamentable, pero nuestro trabajo ¿cuál es? Es seguir alimentándolos, creyendo que el poder de la palabra es suficiente para que eso cambie en sus corazones, y esa es nuestra fe de que Dios lo va a hacer, no en mis fuerzas, porque si en nuestras fuerzas nada va a pasar, pero nuestra fe está puesta en la fuerza del Señor y Él lo va a hacer, Él es fiel a su palabra, si Él lo dijo, ya es suficiente para nosotros. Amén. Me viene a la memoria en este momento, Jerry, tú que trabajas con niños, de que las iglesias debemos fortalecer los programas de niños. Porque un niño que se haga desde su niñez consciente del Evangelio, a través de las historias bíblicas y de la impartición de la escuela bíblica, es un niño que va a desarrollarse fuerte en la palabra. Es un niño que va a vencer temores, porque a veces, Jerry, a los niños le hacen bullying en las escuelas. Cuando esos niños
bien formados en el Evangelio y bien educados, y se encuentran en este tigueraje que hay ahora en los medios, y le hacen bullying, y eso lo frena y lo avergüenza. Entonces yo creo que nosotros, los que tenemos responsabilidad en este trabajo, debemos enfocarnos y pedirle a Dios que nos dé las herramientas y la pasión necesaria para hacer una intervención más efectiva en lo que es la educación de nuestros niños en las escuelas dominicales. Y darle, porque hay algo que tienen las iglesias, y es que los niños como que no cuentan. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Mi iglesia tiene 50 miembros y 20 niños. El niño es un miembro de la iglesia. Amén. En la escala que tiene su edad, pero es un miembro. Un niño de esos que tú estás instruyendo puede ser el pastor de esa misma congregación 10 o 15 años después. Entonces, nosotros debemos, lo que tenemos esa responsabilidad de la administración de la iglesia, hacer un trabajo más arduo y consciente en la niñez y hacerlo participante de la obra de la iglesia, sea en el culto o en la evangelización en los programas de la iglesia. Habrán programas que no son aptos para la niñez por el tema, pero hay otros que son temas generales, que ellos pueden escucharlo. Y a veces vemos a los niños dentro de la congregación como una molestia. Yo recuerdo que allá en la congregación nuestra, la mayoría de los que son jóvenes hoy, yo lo veía en los asientos siendo niños durmiendo, y sus padres no decían, no, llévatelo porque me molesta. No, esta es mi responsabilidad. Yo voy a adorar al Señor con una mano, pero en la otra yo voy a tener el niño cargado. Y hoy tenemos ese gran fruto en la iglesia Torrente de Vida, porque cada padre cumplió con ese compromiso de tener y hacer participante al niño de todas las actividades que le eran permitidas a los niños dentro de la iglesia. Porque a veces lo tenemos a los niños en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Así es. Y hago esta exhortación para que todo aquel que nos esté viendo y trabaje con la niñez, se preocupe un poquito más. Porque hablamos que tanto los jóvenes como los niños son el futuro. Yo digo que no son el futuro, son el presente. Porque el futuro uno no sabe. Ahora, uno lo prepara para el futuro. Pero debemos contar en la programación de las iglesias como un miembro activo a los niños. Los niños, cuando Dios pone la palabra en la boca de un niño, es una palabra certera, fuera de contaminación. Es una palabra sincera, porque los niños no tienen ese sentido de maldad que tenemos los adultos. Y Jesús se lo dijo a los discípulos, dejad venir a mí los niños porque de tal es el reino. Porque aún los discípulos veían cuando los niños se le acercaban al Señor, que no molesten al maestro. Y así somos en las iglesias. Entre más adultos somos, más distantes estamos de los niños, porque lo vemos como molestia, porque llora, porque se pasean. Y yo recuerdo allá, de los que están liderando en la iglesia hoy, cuando yo era niño, que eso era un corre-corre que tenían esos muchachitos, y aquí y allí, pero se criaron en el ambiente, en el espíritu del Señor. Eso era lo que respiraban, veían, y hoy son jóvenes fuertes en la palabra y en el testimonio y en el carácter. Y así están proyectándose como profesionales y como miembros de familia que son. Y de la manera que ellos han asumido el compromiso del matrimonio ya. Entonces ese trabajo hay que reorientarlo de nuevo. Porque en las iglesias hay muchos viejos que están cansados. Son hombres y mujeres de fe, de testimonio, pero no les interesa o se les cansó el látigo y no quieren dar un paso hacia adelante. Pero son gente que son necesarios dentro de la iglesia. Entonces contamos con una niñez creciente y una juventud que está siendo bombardeada por tantas informaciones e influencias que no todas son positivas, que hace mermar
el que ellos tengan la pasión por el llamado al ministerio. Hay que retomar esa parte dentro de nuestra juventud, que ellos tengan el deseo de en un momento determinado ser llamados por Dios al ministerio, sea cual sea el don ministerial que Dios lo esté llamando, que ellos lo puedan ejercer, que tengan esa pasión que tuvimos hace 15 o 20 años atrás en la iglesia, que querían ser misioneros porque les dolía las naciones, que querían ser pastor porque veían la honra que era ser un pastor, pero ya no. Ellos ven los palos que le dan a los pastores y cómo los pastores se mueren de corazón y se enferman y al final lo tiran como un trapo sucio, que ellos no quieren ser pastores. Porque dice, eso se lo hicieron a mi papá o a mi tío o al pastor de mi congregación. Al final, cuando ya no tenía nada, ¿cómo lo abandonaron? Entonces ellos no quieren correr esa misma suerte. Pero cuando Dios te llama, Dios te respalda. Te aseguro eso. Aún en la vejez, Dios te va a respaldar. En tu juventud, en el desarrollo de tu personalidad y carácter y formación a nivel del ministerio, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar espiritual, físicamente, en todos los sentidos de la palabra. Y Dios va a poner a tu lado las personas que realmente son idóneas para tu formación. Desde la A hasta la Z, Dios lo va a hacer, porque lo ha hecho. Hemos sido ejemplo de eso, cómo Dios nos ha favorecido en cada detalle de nuestra vida. Porque el mismo Señor nos exhorta que si nos dedicamos a Él, Él se va a comprometer con nosotros. Hay una actividad en la Iglesia Torrente de Vida el día 22. Quiero que me hable un poquito de esa actividad, que es precisamente para jóvenes, y cuál es la exhortación e invitación que tú tienes a los que nos están viendo a través de este programa. Amén. Sí, así como decía el pastor, domingo 22 de este mes tenemos nuestra segunda actividad, ya tuvimos una anteriormente, se llamó Un Lugar para Ti en nuestra iglesia, Iglesia Torrente de Vida. Fue una increíble actividad, tuvimos un montón de jóvenes nuevos que asistieron y que sus testimonios luego de la actividad fue maravilloso para nosotros, de verdad, ver jóvenes que experimentaron un nuevo sentir en sus vidas, que decidieron seguir a Cristo desde ese día, que vimos un antes y un después. Entonces el 22 de este mes tenemos esta segunda actividad, Un Lugar para Ti, Tiempo de Dios. Estamos creyendo que Dios ha traído un nuevo mover, un nuevo tiempo para los jóvenes desde que inició este año. Lo hemos estado sintiendo así, Dios está tratando con los jóvenes, no solamente de nuestra iglesia, sino de esta ciudad de Moca. Estamos siendo parte de un nuevo mover, de un avivamiento. Dios está trayendo un despertar en los jóvenes de esta ciudad y nosotros no estamos exentos de eso, sino que somos parte. Así que yo invito a cada joven que me está viendo, a cada adulto, cualquier persona que nos está viendo, que nos apoye en esta actividad, asista, porque lo que Dios quiere darte es necesario que tú te expongas a estos lugares. Algo que yo pensaba cuando el pastor estaba hablando sobre los niños y los adultos, la importancia de que ellos se expongan a la palabra del Señor, de que precisamente la semana pasada, cuando se hablaba de esos sueños, de los niños que no tienen esa imaginación o ese deseo de ser pastor, allá en el proyecto de niños hubo un niño en una pregunta, ellos escriben cartas, y la pregunta decía, ¿qué tú quieres ser cuando tú crezcas? Y él responde, yo quiero ser pastor. Y nos conmovimos todos allá y nos sorprendimos, como wow, qué raro que él dijo eso, porque ahora es raro, ¿verdad? Como usted decía, pastor, es difícil tú encontrar niños que tengan ese deseo, pero cuando vemos la vida de ese niño, es que tiene padres que lo están exponiendo a la palabra del Señor, lo llevan a la iglesia casi la semana entera. Entonces el niño ve un ambiente de que, wow, es diferente cuando tú encuentras otros que ni piensen eso, pero cuando hay un niño que tú le expones a la palabra del Señor, entonces la palabra se activa en esa vida. Y es lo que estoy creyendo en ti que me estás viendo, de que si tú decides ir a la actividad este domingo 22, yo creo que te estás exponiendo a una palabra que puede hacerse vida en ti. Entonces date el chance, toma el riesgo y vive algo diferente, porque el tiempo que Dios está trayendo es maravilloso y yo quiero que tú seas parte de eso. Así que te animo a acompañarnos este día y creer en fe de que Dios va a hacer algo en tu vida y un cambio, y es para mejor, es para crecimiento. Amén. La actividad del domingo 22 de mayo es en la Iglesia Cristiana Torrente de Vida,
a partir de las 9:30 de la mañana. Puede acompañarte de tus padres, de tus amigos. Es un tiempo bien precioso que vamos a tener, según el Señor lo está planificando. Amén. Quiero concluir, Jerry, con un pasaje que está en el libro del profeta Isaías 40, para que tú me digas algo acerca de este pasaje. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué maravillosa promesa da el Señor en este libro de Isaías. El 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Es decir, que el llamado que Dios está haciendo al joven trae promesa consigo mismo. Porque a veces no vislumbramos en la manera en que vamos a vivir siendo cristianos y si dedicamos nuestra vida a un ministerio que quizás el Señor te va a demandar de tiempo completo en su momento. Hay una promesa de que el Señor te va a respaldar. El Señor te va a dar la fuerza que tú necesitas para seguir hacia adelante. Y el Señor te va a dar el maná, es decir, la provisión, que es algo que nos perturba muchas veces cuando estamos en los caminos del Señor y nos dedicamos a tiempo completo en el Señor. ¿De qué vamos a vivir? Vamos a vivir del dueño de la vida. Amén. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Si él es el dueño absoluto y supremo de todas las cosas, porque todas fueron hechas y creadas por Él y para Él. Entonces, si usted dedica su vida a servirle a Dios a través del ministerio de la iglesia o de uno de los dones ministeriales que están equipando la iglesia, Dios va a proveer la manera como lo va a sustentar a usted. Le hacemos el llamado en este tiempo que considero que es un tiempo con mucha turbulencia, aún en los niveles espirituales. Tenemos que estar bien conscientes de que Dios que nos está hablando. Por eso indicamos y exhortamos que lean las Escrituras, porque ya dan testimonio del Señor, para poder establecer cuál es el viento favorable de parte de Dios y cuál es el viento que nos adversa a nosotros, contrario a los designios de Dios, que nos perjudica, para uno poder rechazar uno y admitir el otro. Porque si Dios es que te llama joven, Él te va a respaldar en el camino. Él es que va a estar contigo cuando tú te caes, cuando tú estás desanimado, cuando te sientes desamparado. Él va a estar ahí para decirte, yo estoy contigo. Amén. Está tranquilo porque yo estoy contigo. Y las experiencias que tú vas a tener en este caminar con Dios es interesantísima. Y lo vemos a través de los hombres de fe que habla Hebreos 11, cómo ellos se condujeron en su llamado y en el ministerio que cada uno representaba, viendo al invisible. Si la fe fue el certificado que lo acompañó a ellos, de creer a la palabra que Dios le dijo en un momento determinado. A Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A Moisés cuando lo sacó del desierto y lo llevó para que sacara el pueblo de Dios hacia el desierto y a la tierra prometida. Al mismo David, con todo lo que a David le aconteció, dice que era un rey conforme al deseo del corazón de Dios. Y el apóstol Pablo, que era un adversario del evangelio, como Dios los trastorna con una visión y de repente este hombre se convierte en la voz profética y evangelizadora más poderosa de los tiempos después del ministerio de Jesús. Y actualmente vemos hombres de una calidad y de una humildad y un corazón amplio para amar, para perdonar, para tomar sin reparo
la antorcha, alumbrar a los que están con ellos y tener la gallardía de pasar la antorcha a las siguientes generaciones. Así que aún con los tiempos difíciles que estamos viviendo y lo que podemos entender en la parte espiritual que no está bien definida, aunque hemos visto y los profetas han hablado del cumplimiento de todas las cosas para la venida de Cristo, pero mientras eso acontece, estamos de frente a una oleada de muchas preguntas y muchas cosas que tenemos que estacionarnos bien en la roca inconmovible para saber si son de Dios o no son de Dios. Qué bueno que nos encontramos contigo en este momento donde tú estás afirmando el compromiso con el Señor y la disposición de servirle a Dios. Aún en tu pequeña comunidad, en tu hogar de muchos pocos miembros, en los lugares donde tú transitas diariamente o donde tú trabajas, en las plazas, en los parques, en los vallados, en los mercados, en todo lugar. Qué bueno que hay un hombre, una mujer dispuesta y disponible a hablar de la grandeza de nuestro Dios y de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te digo que tú no estás solo, hay millones de personas que están orando por ti también, porque hay hombres y mujeres comprometidas no solo para consigo mismos, sino para la generación venidera, porque nosotros hemos cosechado la semilla que otros sembraron. De igual manera, esta presente generación va a cosechar la semilla que o estamos sembrando nosotros o lo que nos antecedieron lo hicieron. Pero todos vamos a recibir el respaldo del Señor. La palabra de Dios dice, y este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. De eso se trata la preocupación que tenemos, el interés que tenemos de que se levante una generación con poder, una generación convencida del llamado, una generación victoriosa para que propague este evangelio en plato de oro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la mejor noticia que un ser humano pueda recibir es las buenas nuevas de salvación a través de la persona de Jesucristo. Y es tiempo para nosotros proclamar esa salvación tan grande. Jerry, en los minutos que nos quedan, por favor, a un llamado a las personas para que acepten primero a Cristo y después el llamado a tomar la antorcha en este tiempo. Amén. Sí, pastor. Cuando el pastor leía, vemos estas palabras de que en este caso, ahorita mencionábamos de cómo, ¿verdad?, la juventud, un tiempo de fuerza, ¿verdad?, de plenitud, se podría decir en muchos sentidos. Pero vamos aquí a estos versículos que dicen, los muchachos, los jóvenes, flaquean, se caen. Entonces ahí vemos cuán débiles somos en nuestra juventud y cuando somos muchachos aquí, pero vemos que los únicos que caminarán y no se cansarán, que correrán y no se fatigarán, son los que esperan en el Señor. Entonces es lo que estamos creyendo, de que te conviene esperar en el Señor. Seas joven o no seas joven, te conviene buscar a Dios donde quiera que tú estés ahora mismo. Entonces hago esta exhortación, pastor, de que a ti, joven, que nos estás escuchando, ese es el tiempo que Dios quiere que tú lo busques. No esperes que el tiempo cambie o que la circunstancia sea diferente. Es hoy tu momento para dar ese paso en fe y creer de que Dios lo va a hacer, de que Dios está contigo. Entonces, te animo a esto, a aceptar a Jesús en tu corazón y caminar de manera diferente. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar este mensaje. Sácale todo el provecho y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo y que lleguen mejores tiempos para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom.